es un privilegio estar aquí con ustedes realmente, ¿no? Entonces, vamos a iniciar, vamos a platicar un poquito de este tema tan importante que realmente entró, entró la ley en vigor en este 2021, pero sin embargo el home office siempre ha existido, ¿sí? Pero bueno, con diferentes condiciones. Déjenme presentar aquí rapidísimo y ahorita sigo platicando. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Bueno, les comentaba un poquito. El home office o el teletrabajo, como bien lo conocemos, pues realmente ha existido de siempre, ¿sí? Siempre hay empresas, siempre hay actividades que se hacen desde casa. Sin embargo, no estaba regulado como tal, ¿sí? O sea, era un acuerdo entre patrón y trabajador, literalmente, pero obviamente bajo las condiciones del patrón. Sin embargo, se viene esta parte de la pandemia que desafortunadamente a todos nosotros nos ha causado ciertas intrigas, cierta vulnerabilidad, el que tienes que ir a trabajar y te puedes contagiar, el que no existen las condiciones, en que vas a la oficina y a lo mejor estás bien, pero de repente ya apareció con este contagio alguna de las personas y vámonos otra vez a casa y realmente las empresas pues tienen que seguir, ¿no? Y hablo de muchas empresas, o sea, tanto sociedades mercantiles, tanto sociedades civiles, tanto asociaciones civiles. Pongo algunos ejemplos de empresas privadas, por ejemplo, de los mismos socios, que dices, oye, ¿sabes qué? Pues no puedo trabajar desde la oficina. Sociedades civiles, escuelas, universidades, cómo hemos visto ese paso tan importante que, bueno, las universidades tuvieron que adaptarse a través de diferentes plataformas para que los maestros realmente pudieran pues dar sus clases, ¿no? Otorgando todas las herramientas desde casa. Y bueno, pues tocó tener a todos los hijos en la casa, ya desesperados, ya hartos, porque pues quieren salir, quieren ver a los amigos, quieren quieren hacer deporte y otras miles de cosas, ¿no? Asociaciones civiles como nosotros, que realmente también se perdieron por ahí diversos eventos, que la posada, que las juntas, que las reuniones, que el contacto, pero bueno, todo eso va por seguridad de nosotros mismos. Entonces, si nosotros no nos cuidamos, pues entonces realmente el problema ahí está y nunca se va a ir, ¿no? Desafortunadamente vimos cómo todos estos contagios se fueron al alza en estas fiestas que pasaron, en Navidad, posadas, que no todos respetamos y salieron los contagios y todo, y los hospitales saturados, o sea, lo voy a decir con todas las palabras, pero es así, las malas prácticas del gobierno que te encierra un día completamente y que de repente te abre así y pues ahí están los contagios, ¿no? Pero bueno, en base a eso pues se tenía que crear algo que protegiera al patrón y que protegiera a los trabajadores, es decir, que el teletrabajo o el home office estuviera regulado, ¿sí? ¿Para qué? Para darle una fuerza. ¿Por qué? Porque a lo mejor los que estamos aquí, a lo mejor muchos trabajamos para una empresa y a lo mejor otros tenemos empleados y tenemos que ver cuál es la obligación, cuál es la responsabilidad tanto del patrón como del trabajador. ¿Hasta dónde me puede obligar el patrón? ¿Hasta dónde me puede obligar como trabajador? Oye, estoy acá y no me ve el patrón, pues como que hago que trabajo, como que hago que no. Oye, yo ya saqué el trabajo, tengo que cumplir con un horario. Oye, ¿y la luz? Oye, y los insumos, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor decías como patrón, ¿sabes qué?
pues ni modo, te vas a ir a casa y desde ahí vas a trabajar. Así, pero bueno, acá consumo luz, necesito computadora porque realmente nada más tengo una computadora y la usan mis hijos para la escuela, pues realmente no tengo un espacio donde poder trabajar. ¿Por qué? Porque pues donde siempre he trabajado es en la cocina y pues no está apto para poder realizar ese trabajo, ¿no? Entonces, dentro de ya irnos encajando en nuestra actividad, pues vemos que aquí habemos asesores y también existen inmobiliarias, ¿no? Y las inmobiliarias dentro de su inmobiliaria, y bueno, no nada más inmobiliarias, o sea, brokers hipotecarios, despachos jurídicos, o sea, la asociación inmobiliaria realmente está compuesta por un gran grupo, un gran gremio de profesionistas que comparten experiencias, que comparten servicios, y unos como trabajadores o como empleados, y otros realmente como patrón, en este caso, siguiendo la disposición de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces es preocupante o interesante saber qué sí y qué no puedo hacer, ¿no? Entonces, esto se publica en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero del 2021. Estamos hablando que realmente la fuerza del teletrabajo es nuevo, ¿sí? El reglamento, ¿sí? O sea, la obligación como tal, ya escrita, siempre ha existido, pero ya donde puede exigirse algo es a partir de enero. O sea, estamos hablando que hace un mes. Y todo esto está basado en la Ley Federal del Trabajo, que esa es la ley que realmente pues tenemos que tener presente. ¿Para qué? Pues para saber a dónde dirigirme como trabajador o como patrón. Oye, ¿se está cumpliendo esto? ¿No se está cumpliendo esto? ¿Sí? Y bueno, vamos a ver, tanto hemos visto que es el home office o que es el teletrabajo, que es el trabajo a domicilio, que le voy a dar lectura aquí para seguirlo platicando. Trabajo a domicilio. Dice, el trabajo a domicilio lo regula el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo y estatuye que es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Fíjense, este concepto es súper interesante y si lo interpretamos, pues realmente tiene muchísimos elementos que realmente desmembrar. Por ejemplo, el trabajador va a realizar un trabajo desde su casa o cualquier local que él elija, ¿sí? Probablemente tiene algún espacio, un local y decide trabajar ahí. Y lo interesante es sin vigilancia, ¿sí? O sea, sin vigilancia directa del patrón. O sea, entonces, pues aquí estamos hablando que podía trabajar, ahora sí que libremente, sin ningún tipo de molestia, y bueno, pues él sabía si lo hacía o no. Eso es lo que marca el 311. Luego dice, si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas, en este artículo se regirá por otras disposiciones. Es decir, ya no estaríamos hablando de un trabajo a domicilio. Pero bueno, vamos empezando con qué es el trabajo a domicilio para ir llegando a la cuestión del teletrabajo. Ahora, ¿qué es el teletrabajo? Para que vean la diferencia. El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. La persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será quien preste sus servicios personal, el cual será remunerado y será subordinado en lugares distintos a las instalaciones de la empresa o fuente de trabajo del patrón
y utilice las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, aquí ya nos da otro panorama. Hace rato nos decía que prácticamente no existía una supervisión. Aquí ya no. Aquí ya nos dice que aunque estés en tu domicilio, pues realmente sigues siendo un subordinado, ¿sí? Y estás obligado a seguir las indicaciones del patrón, bajo otras condiciones, claro, ¿sí? Bajo la condición o la modalidad llamada teletrabajo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. O sea, aunque no estés en el domicilio de la empresa, estás obligado totalmente a realizar prácticamente todo lo que hacías en tu trabajo en tu casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de todo recibes una remuneración, ¿sí? Tienes que recibir indicaciones, o sea, no es que, estoy en mi casa y trabajo como yo quiera, no, tienes que recibir ciertas indicaciones y cumplir con ciertos parámetros que vamos a ir viendo. Un concepto de teletrabajo, para efectos de la modalidad de teletrabajo, se entenderá por tecnologías que para allá vamos. Teletrabajo va encaminado o viene relacionado con la tecnología, ¿sí? Que eso es lo que nos importa. Y vamos a ver quién otorga esa tecnología. Se entenderá por tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de servicios, infraestructuras, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo, así como las que se necesitan para la gestión y transformación de la información, en particular los componentes tecnológicos que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. Se regirán por las disposiciones del presente capítulo las relaciones laborales que se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo o en el domicilio elegido por este. No será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Eso es importante, ¿sí? Me está diciendo que tengo que cumplir al menos con el 40%, ¿sí? Vamos a pensar, yo voy 6 días a la semana es mi trabajo, pero de esos cumplo el 40% en la casa, ya estoy hablando de teletrabajo. Si solamente es de forma ocasional, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener que venir todos los días de 2 de la tarde a 6 de la tarde, pero en la mañana vas a trabajar en tu casa. Ese no es teletrabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es de manera ocasional, a lo mejor porque hay un brote o algo, no sé, puede ser, ¿no? Lo que pasa en el gobierno mucho, que están trabajando y de repente dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a casa porque no se puede trabajar. Pero bueno, el Poder Judicial del Estado, el Poder Judicial de la Federación siguen trabajando desde su casa. Ese es teletrabajo. ¿Por qué? Porque estas instituciones tienen que dotar de equipos, de computadoras, como dice ahí, software, o sea, todos los dispositivos, todo lo que tiene que ver con la tecnología y que necesite la empresa. Y en este caso me enfoco un poquito a los asesores o a los brokers o a todo lo que tiene que ver con el ramo inmobiliario. Si yo voy a dar seguimiento de propiedades, si yo voy a dar seguimiento de captaciones, si yo voy a dar seguimiento de clientes, de desarrolladores, entre otros, pues necesito una computadora. Y si yo trabajo para una inmobiliaria, sin decir marcas, porque no está en el contrato de publicidad ni patrocinio, pero bueno, ahí imagínense las inmobiliarias, ¿no? Si me dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que venir a trabajar. Mira, con la pena ahorita no puedo porque existe la pandemia. Bueno, está bien, vas a trabajar desde tu casa, pero tienes obligaciones, realmente tienes obligaciones. Sí, tengo obligaciones, pero necesito que me dotes de todo el material. ¿Y cuál es ese material? Pues computadora, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el ramo tecnológico. Y quiero aquí hacer una aclaración muy clave, que es clave y muy importante. Estoy hablando aquí de trabajo, ¿sí? Porque muchos asesores
trabajan o trabajamos con otras inmobiliarias como comisionistas. Eso no forma parte de una subordinación como tal, ¿sí? Es decir, tienes tu inmobiliaria, tienes 10 asesores, pero no trabajan contigo. O sea, realmente ellos simplemente son comisionistas. Tú les pones a disposición tus inmuebles, ellos los venden o los captan y se ganan una comisión. ¿Ok? Entonces, ahí estamos hablando totalmente diferente porque no existe una subordinación. Ellos no tienen realmente ninguna obligación de ir a la oficina, ni de trabajar, ni tú como patrón, pues realmente dotarlo de todas esas tecnologías. O sea, aquí estamos hablando de cuando existe una subordinación, que sí existe. O sea, hablamos de las inmobiliarias, que hay muchísimas que tienen todos estos trabajadores, todos estos empleados, o que eres parte de esta inmobiliaria y que te dicen, oye, pues no vas a venir, pero te hacen tu lista y te dicen, tienes que cumplir con todo esto. Ah, bueno, hay obligación tanto de la inmobiliaria, tanto de la desarrolladora, como yo como empleado. Así de fácil. Y si no, aquí está. Luego me atrevo a leer este otro, 330B, dice, las condiciones de trabajo se harán constar por escrito, ¿sí? Mediante un contrato y cada una de las partes conservará un ejemplar. Además de lo establecido en las reglas generales de los contratos, contendrá nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio de las partes, naturaleza y características del trabajo. O sea, la naturaleza y las características del trabajo es captar propiedades a través de Internet, es mandar propuestas a través de Internet, darle seguimiento a todos los portales, etcétera, etcétera. ¿Cuánto te voy a pagar? Monto de salario, fecha y lugar. Oye, es que soy la secretaria, soy la administradora, soy cualquier cargo que tengas en la inmobiliaria, en la desarrolladora o en cualquier agencia que tenga que ver con el ramo inmobiliario. Bueno, pues hay que marcarlo. Monto del salario, fecha, lugar. El equipo, esto es bien importante, el equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entregarán a las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo. Es decir, estamos hablando de tecnologías, pero pues también te voy a dotar de un equipo de seguridad. O sea, si tú tenías un equipo de seguridad dentro de la empresa, también lo vas a tener en tu casa porque dependes de mí. Oye, tenías un botiquín de salud en la empresa, bueno, también te voy a dotar de ese botiquín en tu trabajo, en tu casa, porque eres parte de mi empresa, ¿sí? Entonces, eso es la obligación. La descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajadora bajo esta modalidad, por concepto de pago de servicios en el domicilio relacionado con el teletrabajo. Los mecanismos de contacto, cómo me voy a comunicar, habrá un teléfono, vía internet, cómo va a haber, cómo será la supervisión. Más adelante vamos a ver que existe la obligación y el compromiso de tener una cámara, ¿sí? Porque vas a estar vigilando realmente las actividades como tal, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo se traduce muy fácil y muy sencillo, que esta modalidad de teletrabajo se tiene que hacer por escrito, a través de un contrato. No nada más es, te vas a tu casa, yo como trabajador, súper bien, súper padre, estoy en el trabajo, en mi casa, me despierto a la hora que yo quiera, trabajo a la hora que yo quiera y todo padre. No. El patrón, la preocupación, si va a trabajar, pues se va a su casa, no voy a correr con el gasto de la energía eléctrica, no voy a dar computadora, súper bien, me ahorro toda esa parte. O sea, aquí es un ganar, definitivamente, un ganar por ambos. Y todo eso va a estar reflejado literalmente en un contrato. La Ley Federal del Trabajo nos dice que debe de existir un contrato colectivo. Vamos a ver. La modalidad de teletrabajo formará parte del contrato colectivo de trabajo
que en su caso exista entre sindicatos y empresas y deberá entregarse gratuitamente una copia de estos contratos a cada una de las personas trabajadoras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad. Este contrato colectivo, para que no se me pierdan ahí un poquito, solamente es cuando existe una relación o que existan sindicatos, ¿sí? Sindicatos y empresas. Si no hay un sindicato de por medio, no. Por eso hago aquí la puntualización, porque realmente aquí pues yo creo que no aplicaría, ¿no? Salvo que a lo mejor por ahí alguna desarrolladora inmobiliaria, porque sí las hay, tenga su sindicato. Pero bueno, ahí sí aplica. Si existe un sindicato, sí aplica esta redacción de este contrato colectivo. Deberán de facilitar los mecanismos de comunicación y difusión a distancia con los que cuenta el centro de trabajo, incluyendo el correo electrónico u otros, con el fin de garantizar que las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo tengan conocimiento de los procedimientos de libertad sindical. Bueno, te lo dejo aquí porque se contempla en esta nueva etapa del teletrabajo. Aquí está. Esto es para los que tienen una relación entre sindicatos y empresas, ¿sí? Sí los hay, por eso no lo quiero dejar pasar. Ya lo dije, pero bueno, ya bien establecido, fundamento legal. Aquí yo siempre he dicho como abogado, si no me lo dices en un artículo, si no me lo fundamentas, si no me lo motivas, lo demás son palabras, ¿no? Aquí está, lo dice la ley federal, no lo digo yo. ¿Cuáles son las obligaciones especiales del patrón? Artículo 330D. Los patrones que no cuenten con un contrato colectivo de trabajo deberán incluir el teletrabajo, fíjense, en su reglamento interior de trabajo. O sea, les mencioné hace rato el contrato entre patrón y subordinado. Pero si el patrón no tiene un contrato colectivo, es su obligación incluir el teletrabajo en su reglamento interior del trabajo. ¿Y qué pasa si no lo tengo? Bueno, alguna inspección, porque puede suceder por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pudiera ser crucial porque se ameritaría algunas multas, ¿no? Incluso hasta cierre de establecimiento, ¿sí? Entonces, pero bueno, aquí te da cierta opción. Si no tienes este contrato colectivo, no pasa nada. Inclúyelo en tu reglamento interior de trabajo y debes establecer los mecanismos que garanticen la vinculación y contacto entre las personas trabajadoras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad. Entonces aquí, todos los que tengan inmobiliarias, todos los que tengan a cargo asesores inmobiliarios, los que tengan trabajadores que están desde casa, pues vayan pensando en esto. Si existe un reglamento y no lo tienen incluido el teletrabajo, hay que incluirlo. Si no tienen un reglamento interior, hay que hacerlo. Esto yo lo relaciono un poquito con el compliance. Realmente es eso, el compliance es eso. O sea, el compliance realmente es un checklist de todo lo que debes de tener como empresa, en todos los puntos. Aquí nada más hablamos de una cuestión laboral llamada teletrabajo, pero el compliance es todo: fiscal, laboral, civil, mercantil, todo lo que tiene que ver con tu empresa, ¿sí? IMSS, incluso a cuestiones que no tienen que ser legales, contabilidad, todo eso es el compliance que realmente en la cultura mexicana, en muchas empresas, medianas y pequeñas empresas, no existe, ¿sí? Lo tienen las grandes, porque no se van a arriesgar a que existan fugas. ¿Qué te va a permitir el compliance? Pues realmente tener un mejor control, que no haya fugas, que no haya desperdicios, ¿sí? Merma. Entonces eso es lo que te va a servir. 330E. En modalidad de teletrabajo, los patrones tendrán las obligaciones especiales. Estas son especiales, ¿sí? Ya las mencioné, pero estas las marca como especiales. No nada más es de que te voy a pagar, vas a estar desde tu casa y listo. O sea, aquí está la clave para todos, para patrones y para subordinados. Van a proporcionar, van a instalar, ¿sí? Es decir, ten el aparato y tú instálalo como tú creas. No, la obligación es tú, como empresa, ir e instalar
ese aparato, encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, ¿sí? O sea, tengo la computadora, oye, pero ya me está fallando, ya no le hallo aquí, ya no, la letra, ya no me sale el arroba, no le quiero mover porque pues la computadora no es mía. Ah, no, pues la empresa tiene la obligación de ir y repararla. Como equipo de cómputo, sillas, fíjense, estoy hablando de la tecnología, pero estoy hablando de todo. Sillas, oye, pues desafortunadamente, bueno, me voy a salir para reírnos un poquito, pues con la pandemia comimos mucho el frío, el pan, el café, el chocolate, pues ya subí de peso, ya quebré la silla, ni modo. Bueno, pues la silla no es mía, pues tienen que arreglarla. Sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. Recibir oportunamente el teletrabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas. Es decir, vas a seguir con las mismas condiciones como si estuvieras presencial. O sea, no te vas a salir. O sea, si tú pagabas, si tú recibías un salario por quincena, pues vas a recibir un salario por quincena. Oye, es que pues ya es otra condición. No, eso es totalmente aparte. Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo en su caso el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad, ¿sí? Ese es un tema sumamente delicado y sumamente interesante, porque cómo vamos a poder desmembrar la luz que me gasto en la casa con la del teletrabajo, ¿sí? Y más ahorita, frío, toda la calefacción, creo que todos los climas prendidos. Platicaba hace rato, estábamos platicando con Alma, voy a ventanearte ahí un poquito, ¿no? Pero realmente, imagínate que tu casa esté abierta, toda alta, pues necesitas no sé cuántos climas o cuánto dinero vas a gastar. Bueno, esa es una negativa para el patrón, ¿sí? Ah, bueno, entonces ahí hay que hacerlo por escrito, por eso es el contrato. Oye, ¿sabes qué? Pues te voy a pagar una parte proporcional. Si pagas 10,000 pesos de luz, yo no te puedo pagar que me presentes tu recibo y nada más como antes se hacía, ¿no? Aquí están los viáticos y págamelos. No, espérame. Vamos a ver, no sé, a ciertos estudios pudiéramos hacerlo, sacar la parte proporcional. Oye, ¿sabes qué? Son 10,000 pesos, pero yo considero que con 1,000 pesos está perfecto. Ah, excelente, pero por escrito. Si no hay nada por escrito, no vale nada, ¿sí? Entonces, eso es importante. Llevar registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras bajo la modalidad del teletrabajo en cumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que era lo que mencionaba hace rato. Todo lo que tiene que ver con la cuestión de la salud, del IMSS, o sea, que tengas en esa parte o en ese lugar donde vas a trabajar dentro de tu casa, que estés protegido, o sea, que no vayas, oye, ¿sabes qué? Pues me gusta la ventana, me gusta el balcón y aquí quiero trabajar, sí, pero pues, oye, si en un descuido te vas, ¿sí? Y el responsable es el patrón. Entonces, todas esas condiciones hay que dejarlas bien estipuladas y obviamente hasta dónde se puede comprometer el patrón o las obligaciones más bien del patrón. Y implementar mecanismos que son y datos utilizados por las personas trabajadoras en la modalidad de trabajo, respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad de trabajo al término de la jornada laboral. No, lo hemos visto, lo hemos vivido esta última. Son las 6, ¿a qué hora sales? ¿A qué hora salías usualmente del trabajo en la oficina? A las 6 de la tarde. Me dan las 8 en la casa y todavía siguen hablándote. Todavía siguen hablándote por algún asunto. Oye, son las 8 de la noche, son las 9 de la noche. Oye, es que necesito este reporte. Y como que sienten que porque estás tú, fíjate, aquí esto es a favor del asesor que está en su casa. Oye, es que necesito que me pases el reporte de las captaciones, necesito que me pases los clientes porque necesitamos capturarlos. Espérame, son las 8 de la noche y mi horario es hasta las 6. Sí, pero estás en tu casa. Pero, ¿y eso qué? ¿Sí? O sea, el horario se cumple como debe de ser. Si tú me contrataste y yo estaba de 9 a 6 o de 10 a 6 o de 8 a 5, ese es el horario. Si yo me salgo y son más de las 6 de la tarde, ya no tengo ninguna obligación. También tengo, así como mi compromiso va a ser atenderte o atender las prioridades y todo lo que tenga que ver con la empresa, también después de ese horario
tengo otro compromiso con mi familia, ¿sí? Y la familia debe estar por encima de todo, ¿sí? Y tu salud también. La salud es lo más importante en este momento. Inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo. Esto es interesante. Hay que inscribir en esta modalidad, ¿sí? La cuestión laboral te dice que debes de inscribirlos en esta modalidad de teletrabajo. No nada más es hago el contrato, nos ponemos de acuerdo, te vas a tu casa, trabajas desde casa y listo. No, hay que inscribirlos, ¿sí? Hay que inscribirlos, vas a inscribirlos señalando que vas a tener cierto personal en la modalidad de teletrabajo, ¿sí? Y eso es importante, porque tienen que tener el registro. ¿Por qué? Porque si en algún momento pudiera surgir una demanda, pudiera surgir algo que no estamos exentos, bueno, ese es uno de tus fundamentos o de tus protecciones. Entonces, hay que inscribirlos en la modalidad de teletrabajo. Eso es muy, muy importante. Establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la información de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, con especial énfasis en aquellas que cambien de modalidad presencial a teletrabajo. Nos hemos encontrado que estamos migrando realmente, totalmente, algo nuevo, que a lo mejor veníamos atrasados, o era el tiempo o no era el momento. Pudiera haber ahí diversas críticas o diversos posicionamientos, que a lo mejor es que íbamos tarde, es que nosotros ya tendríamos que tener realmente un sistema híbrido desde hace años. Bueno, ya pasó eso, estamos en este momento, nos agarraron, así que, como dicen por ahí, hay que agarrar al toro por los cuernos. Estaba yo bien tranquilo presencialmente, migramos a la cuestión virtual, pero pues necesito capacitación. No sé usar ninguna de las plataformas. O sea, hay miles de plataformas, Zoom, Canva, Blackboard y miles, y todas son diferentes, todas son totalmente diferentes, ¿sí? Te adaptas bien a unas, a lo mejor, por ejemplo, a mí me encanta Blackboard, es sumamente para mí súper padre. Hay otras que se me dificultan mucho, como Meet, que a muchos se les hace muy sencilla, pero me desespera porque yo no le sé, no puedo hacer grupos así como de discusión, como en Zoom, como en otro. Entonces, cada quien se va adaptando a la plataforma que más le atrae, ¿no? Y para eso es eso, o sea, debe de estar la obligación de capacitación en esas tecnologías, no nada más en la capacitación de lo que hacemos. Oye, es que va a haber una capacitación de captación, es que va a haber una capacitación de ventas, es que va a haber una capacitación de esto. No, capacítame de cómo usar la herramienta, porque no la sé, ¿sí? O sea, incluso hasta una junta por WhatsApp, tampoco, digo, bueno, hay que capacitar, y eso no es de común acuerdo, o sea, es una obligación que se encuentra en la Ley Federal del Trabajo. Eso es en razón al patrón, que ya vimos que también hay obligaciones del trabajador, pero también existen obligaciones especiales del trabajador. O sea, no es todo para acá o todo para allá, ambos. Aquí es un ganar por todos. No es uno sí y el otro no. ¿Cuáles son las obligaciones de estos trabajadores? Las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo tienen las obligaciones especiales de tener el mayor cuidado en la guardia y conservación de los equipos materiales y útiles que reciban del patrón. Oye, pues es que la computadora ya se la presté a mi hijo porque tiene clase y yo pues, resulta que no tenía computadora o ya no sirve. No, pues aprovecha esta. Pues total, me la acaban de dar, no es mía y está bien, órale, no. Ahí es un punto, una X para el trabajador, no. Cosas del trabajo son cosas del trabajo, no tienes que involucrar, ¿sí? Información con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y de consumo de electricidad derivadas del teletrabajo. Oye, ya llegó el recibo de luz, ¿cuánto llegó? 10,000 pesos, ¿cuánto me vas a dar? No, espérame, tiene que pactarse con anterioridad, ¿sí? Porque si no, imagínate a qué estamos jugando. Todos los meses va a ser distinto, ¿no? Entonces, por eso, por escrito, pactar ya cómo se van a cubrir estos insumos, ¿no? Entonces, esto es anticipado, prevención, prevenir.
Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en material de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón, que era lo que les mencionaba. Oye, pues sí, vas a estar trabajando desde casa, pero tienes que buscar un lugar adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque inclusive ni la cocina, porque muchos sabemos que desde la cocina haces tu trabajo, porque estás haciendo de cocinar o porque el marido estamos comiendo ahí, no sé, estamos bien ahí haciendo algo, ¿no? Pero es peligroso, entonces tienes que buscar algún lugar adecuado para realizar estas actividades. Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades, atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre el uso y almacenamiento, ¿sí? Que es lo que les mencionaba, no puedes andar, no sé si tu trabajo estás realizando algunas cuestiones, por ejemplo, que eres la administradora de la empresa, de la inmobiliaria, de la desarrolladora y tiene que ver con números, bueno, tienes que tener muchísimo cuidado en esa parte, ¿no? Eso son las obligaciones realmente para el patrón. Las obligaciones para los trabajadores, vuelvo a repetir que es muy importante, debe de existir una subordinación. ¿Por qué hago mucho hincapié en esta parte? Porque este tipo de trabajos se da a que también existan personas que trabajen bajo una modalidad de comisionista, ¿sí? Y ellos no entran, ellos son totalmente aparte porque no son un subordinado, ¿sí? Pero bueno, ahí es importante realizar el contrato de comisión, ¿ok? Para no tener problemas diferentes a futuro, porque eso pasa mucho, déjenme comentarles que eso pasa mucho, que hay muchas inmobiliarias más que nada que captan a muchísimos talentos nuevos, pudiéramos llamarlos así, no como empleados, sino como comisionistas, pero al final de todo, si tú no fijas realmente las cláusulas o la modalidad de cómo vas a trabajar, eso se convierte realmente en una subordinación, o sea, en un trabajo formal. Y esa persona te puede, sí, lo voy a decir con todo, puede ir y te puede mandar. ¿Y tú cuáles son tus armas? Oye, es que trabajaba conmigo por comisión. Demuéstramelo, enséñame el contrato donde dice que es por comisión. Pues no hay. Y pues el otro llega con la playerita, con la camisa bien puesta de donde trabajaba y con eso se acabó todo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Este es un tip para ambos, ¿no? O sea, para que tengan la protección y para que puedan cuidar esa parte. Otro tema que se da en esta nueva modalidad es la conversión de modalidad y reversibilidad. 330G regula el cambio y señala que la conversión de la modalidad de presencial a teletrabajo ojo, esto es importante, deberá ser voluntario y establecido por escrito conforme al presente capítulo, es decir, a lo que hemos visto. Ya vimos que es por escrito, pero esto es bien interesante. Esto no es obligatorio. Oye, nos vamos porque nos vamos. Te vas a casa y punto. Y vas a trabajar sobre la modalidad de teletrabajo. No. Esto debe de ser voluntario, un acuerdo de ambas partes, ¿sí? Porque recuerden que se debe de inscribir. En todo caso, cuando se dé un cambio a la modalidad de teletrabajo, las partes tendrán el derecho de reversibilidad a la modalidad presencial, para lo cual podrán pactar los mecanismos, procesos y tiempos necesarios para hacer válida su voluntad de retorno a dicha modalidad. Estamos en pandemia, nos vamos a casa a trabajar porque para protección, obviamente, de salud y toda esa parte. ¿Estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ojo, pero una vez que se normalice esto, que yo sé que va a ser así, regresamos. ¿Sí? Te tengo que inscribir porque me está obligando la Ley Federal del Trabajo. Pero ten en cuenta que una vez que pase todo esto, vamos a regresarnos, se va a revertir, ¿sí? O sea, volvemos a la modalidad presencial, ¿ok? Y eso es un acuerdo que debe de estar por escrito, o sea, no es de que
oye, tengo 10 trabajadores y 4 se van para allá y ya no los puedo quitar, o igualmente el trabajador, oye, ¿sabes qué? Pues quiero ya llegar a la oficina, ya me harté de la casa, ya estoy harto con los niños, con el esposo o la esposa, no, ya, llega un momento que a lo mejor al principio dices, oye, está padre porque estoy en la casa, pero ya llega un momento que dices, ¿sabes qué? No, necesito yo tener mi propio espacio, necesito tener ese ambiente laboral porque es necesario. Entonces ahí es donde se da esta reversión. Equilibrio en modalidades presencial y virtual. En términos de lo que establece el artículo 330H de la Ley Federal del Trabajo, el patrón debe promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, a fin de que gocen de un trabajo digno o decente y de igualdad de trato en cuanto a la remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones que amparan el artículo 2 de la ley de la Ley Federal del Trabajo, que de trabajadores presenciales que prestan sus servicios en la sede de la empresa. Asimismo, deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en la jornada laboral, que era lo que les comentaba. Ojo, esto es importante igual. No porque estés trabajando en la empresa de manera presencial tienes más oportunidades. Oye, ¿sabes qué? Hay una oportunidad para cargo a gerente, para director. Oye, ¿sabes qué? Pues es que yo he estado aquí en la empresa y no me he ido a la casa a trabajar, tengo más oportunidad. No, se tiene que mantener una igualdad, ¿sí? No, se están yendo por seguridad, por protección a la salud. No puede hacer uno discriminación en esa parte. Las mismas oportunidades las tiene tanto el que trabaja de manera presencial, tanto el que está en su casa a través del teletrabajo. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Esa parte que debe de haber un equilibrio en las modalidades presencial y virtual. Protección de datos personales, dice 331, y los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología utilizada para su supervisión, el teletrabajo deberán ser proporcionales a su objetivo, garantizando el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo y respetando el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales. Oye, pues yo necesito saber qué haces, quiero ponerte una camarita en la esquina de la habitación. Ah, Chihuahua, pues ahí ya estás invadiendo mi personalidad, ¿no? No puedes, ¿sí? Oye, es que necesito observarte y todo. No, espérame, o sea, tiene que ser realmente algo coherente, ¿sí? O sea, por ejemplo, dice aquí, solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el trabajo de manera extraordinaria o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona trabajadora bajo la modalidad del teletrabajo lo requiera. Quieres la camarita y es obviamente, como dice aquí, pues realmente que la naturaleza del trabajo lo amerite. Entonces sí puedes ponerle la camarita en la computadora, algún video, pero realmente eso es excepcional, eso es algo importante, porque esto se da mucho. Oye, es que necesito supervisarte y necesito implementar esta parte de la tecnología para poder revisar y poder estarte supervisando, ¿sí? Se mete en una cuestión de violación de datos personales, ¿no? Entonces, ahí ya no aplicaría y estarías invadiendo prácticamente mi intimidad. No se puede, pero habrá algunos casos excepcionales que lo amerite que se deba de hacer. Yo creo que en esta cuestión de inmobiliaria lo veo innecesario, lo veo de más realmente. Yo creo que aquí estamos hablando de otro tipo de asuntos laborales un poquito más delicados que ameritan eso. Pero bueno, eso es importante. O sea, si alguien quiere, si el patrón dice, oye, ¿sabes qué? Pues necesito tenerte vigilado, con la pena no puedes porque invades mi intimidad. Esto lo decía yo hace rato. Hay que estar inscritos, hay que inscribirlos, hay que tener el contrato, hay que cumplir con todas las condiciones, porque pudiéramos tener una revisión por parte de un inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Y aquí está.
también lo señala. Dice, las condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajos desarrollados al amparo del presente capítulo que estamos viendo serán establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en una norma oficial mexicana, misma que deberá considerar a los factores ergonómicos, psicosociales y otros riesgos que pudieran causar efectos adversos para la vida, integridad física o salud de las personas trabajadoras que se desempeñen en la modalidad del teletrabajo. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque no sabemos las condiciones en las cuales trabaja una persona, ¿sí? O sea, puedes encontrarte a la persona que tiene la casa enorme y que pues, tiene miles de espacios para poder trabajar. Te encuentras a la persona que es felizmente casada, está súper bien, pero su casa es chica, pero no tiene el espacio porque tiene los niños y todo eso. Pero también te puedes encontrar a la persona que trabaja, pero que realmente vive en un ambiente de vulnerabilidad, violencia, o sea, no lo sabemos, no sabemos en qué condiciones se encuentra, ¿sí? Y ahí es donde pudiéramos infringir un poquito la intimidad y un poquito las leyes, y por eso estos inspectores pudieran entrar ahí, ¿no? Los inspectores del trabajo tienen ciertas atribuciones especiales. Una, comprobar que los patrones lleven registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, en cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa al trabajador presencial con funciones iguales o similares. Hijo, esto realmente dirán, no, pues no hay por qué. Si supieran cuántos clientes nos llegan diciendo, oye, pues es que esta persona es vulnerable porque está embarazada y pues no la puedo tener aquí, o porque ya es adulta, y la tengo que mandar a su casa, pero pues no le puedo pagar lo mismo, con la pena. Tiene que ser las mismas condiciones, ¿sí? Tienen que ser las mismas condiciones que cuando estaba en presencial. No puedes hacer diferencia, no te lo permite la ley. Constatar el debido cumplimiento de las obligaciones especiales establecidas en lo que estamos revisando. Ok, creo que estamos por el tiempo exactamente, estaba yo midiendo el tiempo. ¿Cuándo inició esto? El 12 de enero del 2021, vuelvo a repetir, no es una cuestión que no existiera, ya existía, sin embargo, no estaba reglamentada, no estaba realmente en un ordenamiento, ¿sí? Esto, para datos para ustedes interesantes, dice el presente decreto entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Poder Ejecutivo Federal dispondrá de un plazo de 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para publicar una norma oficial mexicana que rija las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el teletrabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 330. Es decir, que el Ejecutivo tiene la obligación de publicar esa norma oficial. Tiene 18 días. La iniciación de la vigencia es el 11 de enero del 2021. O sea, es algo realmente nuevo, ¿sí? Como pueden ver, es un tema adaptado a todas las ramas de la industria, a todas las ramas de trabajo. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? El teletrabajo pudiera ser un beneficio, pero también pudiera ser perjudicar si no llevamos correctamente lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo. Hay que adaptarnos y hay que cumplir con lo que establece. Entonces, hay que asesorarse, más vale, dicen que lo barato sale caro, hay que pedir asesoría, ¿sí? Hay que estar seguro en contratos, en todo, o sea, más vale que estemos bien seguros de lo que estamos haciendo. Ya entró en vigencia la norma, sin embargo, el reglamento está todavía en el, ¿cómo se llama?, está cocinándose, como pudiéramos decirlo, ¿no? Lo estamos esperando a lo mismo que lo que les acabo de decir, que la norma. ¿Dónde está la norma? Aquí está. Norma oficial. También está, obviamente, el Ejecutivo tiene 18 meses para poder entregarla, ¿sí? Entiendo quién dijo lo relativo al reglamento, porque obviamente toda ley debe de ir acompañada de un reglamento, si no pudiéramos encontrar aquí la ilegalidad de la ley. Me voy a meter en otro tema legal,
Si alguien, por ejemplo, no está de acuerdo con esta publicación de ley, recuerden que pueden ampararse, o sea, pueden ir en contra. Si alguien dice, oye, ¿sabes qué? No me parece, siento que es mucho, ¿sí? Tienes todo el derecho de ampararte. Recuerden, tienen 30 días a partir, estamos hablando que dije 12 de enero, pues están a tiempo, todavía están a tiempo, 30 días para poder presentar un amparo en relación con esta ley, ¿sí? Y 15 días, vamos a pensar que se les fue el tiempo y dentro de 4 o 5 meses la aplican, tienen 15 días a partir de su heteroaplicabilidad, ¿ok? Recordemos que hay que inscribirlos, ¿sí? O sea, hay que inscribir el teletrabajo y en base a la inscripción van las inspecciones. Ahora, si alguien no los inscribe, ¿qué pasa? Bueno, pueden hacer la inspección en la empresa directamente y te van a decir, a ver, ¿cómo estás trabajando? Oye, pues tengo todos aquí trabajando presencialmente. Ah, bueno, pues estás incumpliendo en una cuestión porque no puedes tener al 100%. Tenías que haber mandado a ciertas personas al teletrabajo y no los has registrado. Entonces ahí tenemos otro problema. O sea, las inspecciones son normales, como las hacen normalmente. Van a la empresa y van a revisar que cumplas con todos los estándares, ¿sí? Si dentro de esa cuestión sale que no has ni siquiera inscrito y sí tienes trabajadores allá, pues ahí pudiéramos ocasionar alguna multa. O peor tantito, oye, pues seguimos trabajando al 100% aquí, nunca hemos dejado de trabajar porque así hay empresas que, bueno, hay que revisar que no sean esenciales y que sigan trabajando. Bueno, también puede ser ahí una cuestión de inspección, ¿no? O sea, que puede ser, ahí realmente, bueno, pues lo digo, puede ser al azar o porque alguien les dijo, realmente, o sea, no, hay miles de empresas y no es porque lleguen, eso se lo digo, realmente es eso, o sea, es porque alguien fue y dijo y los denunció o al azar. Hay que tener mucho cuidado cuando se trate de un subordinado, de un empleado. En el ejemplo que tú señalas, estaríamos hablando que existen 2 empleados, 2 subordinados, que sí es obligación, ¿sí? Totalmente cumplir con estas disposiciones normativas. En la cuestión, la otra es, oye, trabajas bajo comisión. Yo ahí lo que les sugiero es que hagan un contrato de comisión. Sí existe una factura, sí hay una factura, pero la factura tiene que ir amarrada con otros dispositivos normativos, es decir, con un contrato. En este caso, a tu ejemplo, yo lo llevaría a un contrato de comisión. Si vendes esta propiedad, te pago esto y tú me das tu factura, ¿sí? Pero si nos vamos a la realidad, pues no muchos te dan factura. O sea, entonces ahí tendríamos que ser conscientes como comisionistas y sí de verdad tener que cumplir con las disposiciones legales. Me voy a meter a otro tema, pero es sumamente importante tocarlo. Lavado de dinero, ¿sí? Lavado de dinero. Todos estamos obligados en este ramo a dar el aviso al SAT sobre prevención de lavado de dinero. Todos, no hay excepción. Si eres asesor inmobiliario y vendiste una casa de 1,5 millones en todo el año, tienes la obligación. Si eres inmobiliaria, si eres asesor, si eres desarrollador, tienes la obligación de presentar este aviso. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente tienes que estar bien ante Hacienda. No importa, o sea, esto es como tip, no importa que no factures al 100% todo, pero que estés ahí, ¿sí? Es decir, oye, vendí 100, pero pues realmente, 10, pero de esas 10, a lo mejor 6 dijeron, no, pues es que no te voy a dar factura porque me estás cargando el IVA. No, pero las otras 4 sí. Entonces, eso le vas a decir a Hacienda, aquí está, mira, yo soy un contribuyente cumplido, ¿sí? Y hay que hacer el aviso es mes con mes, aunque sea en ceros, es como cualquier declaración. El aviso, aunque sea en ceros, se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si no hay multa.
y las multas están caritas. Por ahí, más adelante, les platico ahí una cuestión para que estén enterados todos, la cuestión inmobiliaria. Estamos diseñando con otros abogados de Jalisco, de Guadalajara, un sistema que nos va a permitir realmente llevar ese seguimiento y que sea muy fácil para todos, ¿sí? Es decir, todos nada más vamos a poner nuestros datos y al mes te va a arrojar el aviso y ya nada más lo subes, porque realmente pues no tendríamos que contratar contador y bla, 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 y todo eso. Pero eso es un tema que va relacionado a esta cuestión del lavado de dinero. Entonces, sí, efectivamente, yo amarraría con un contrato de comisión, no están obligados, es otra cuestión totalmente, porque ellos pues son independientes, ¿sí? Entonces, no. Estamos en el tiempo, creo que estamos a punto, ¿va? Y la prevención de datos, bueno, pues ahí hay diversos sistemas que te pueden prevenir, como el aviso de privacidad, un contrato de exclusividad, que nos metemos un poquito también ahí hasta la propiedad intelectual, a INPI, que es una protección de contratos de protección de datos, de exclusividad, donde no puedes divulgar todo lo que se hace, o sea, y eso es importante, ¿no? Platico rapidísimo un asunto así totalmente aparte, pero aplica para todo. O sea, un chef de un restaurante muy famoso, no omito el nombre, se va, abren otro restaurante y se lleva la receta. Se le olvidó que había firmado un contrato, ¿sí? Bueno, ahorita no está, bueno, sí, adentro, pero pagó una muy, muy alta un resarcimiento del daño, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, en este caso es lo mismo, ¿sí? Entonces sí hay muchísimas cuestiones para poder proteger esa cuestión de datos. Entonces, por eso vuelvo a repetir, hay que asesorarse, hacer contratos, tener todo bien, hacer una prevención, no esperar a que tenemos una cultura muy mala en México. Esperamos a cuando ya nos pegó alguien, o sea, cuando una autoridad ya nos pegó y ahí es donde les pedimos ayuda. Hay que prevenir. Bueno, de mi parte todo, muchísimas gracias por escucharnos, espero que les haya agradado, estamos a sus órdenes en cualquier momento, en cualquier cuestión de contratos, de todo, Poblete y Abogados Consultores Legales. Muchas gracias, Alma, Dani, aquí seguimos.